¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos al octavo episodio de su podcast Construcción para Todos. Para todos. Narrado como siempre por el arquitecto Jan Gastón Tejada y el pasante de ingeniería Octavio Rivera. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, bueno, qué sorpresa, la segunda grabación de la semana. De hecho, porque la primera salió errónea. La primera, la verdad, tuvimos algunos contratiempos, pocos estudios. Nah, yo sí estudié, ¿no? Lo que pasó es que en el siguiente episodio, el episodio fantasma, como quien dice, el ingeniero Tavo, se metió mucho el tema y empezó a decir un chorro de cosas y yo de... Pito. Sí, sí, entiendo. No, sí. pero ya, ahora estamos a la par, güey. Ahora estamos a la par. Sí. Claro que sí. No, entonces, pues nada, güey, es que este tema es, bueno, a mí me gustó mucho. Muy complejo. Y es demasiado. muy, pues complejo, Bueno. más que complejo, bueno, yo iba a decir que a mí me gustó mucho, que es muy interesante, esa es la palabra que yo iba a decir. Sí, es muy interesante, entonces, pues, dale, güey. Va. ¿Cuál es el tema de hoy, güey? Va. ¿Qué vamos a hablar? Espérame, güey. El Renacimiento, sí, ¿no? Verga, yo investigué del barroco. Yo investigué del gótico. Sí te la creíste. Ay, ¿qué digo? No, sí, del Renacimiento. ¿Qué más puedes platicar del Renacimiento? Del Renacimiento, pues bueno. El meñique. El Renacimiento. Bueno, a ver, Gastón. Aquí no te mueras, gordo. ¿Qué te viene a la mente, güey? Con la palabra renacimiento. Renacimiento, ¿de que se muere? No, vuelves a nacer, güey. ¡Ah! Renacimiento, güey. Charles, ¿cómo no lo pude ver? Estás bien pendejo. O sea, que vuelves a nacer, güey. Entonces, Sí, eso sí. fue lo que ocurrió en esta época en la Europa occidental. En los siglos XIV a XVI. Que, ojo aquí, yo dentro de mis investigaciones, incluso dentro de la lectura que acabamos de escuchar aquí de parte de Gastón, Ajá. se dice que el Renacimiento empieza desde el siglo XIII, desde el siglo XIV o desde el siglo XV, pero todos dicen, o sea, todos concuerdan con que termine en el siglo XVI. Por ende, yo iba a decir que empieza desde el siglo XIV. Ajá. Por un hecho histórico. El 12 de octubre de 1492, 93, 92 o 93, no me acuerdo muy bien. Ey. ¿Qué crees que ocurrió, Gastón? Que descubrieron América. Exacto, güey. ¿Qué pedo? Y creo que también en esa fecha se empieza a terminar la guerra de 100 años que se originó en Europa. Así es. Entonces, bueno, yo tomo como desde el siglo XIV y XVI por ese hecho histórico en particular, por el descubrimiento de América, porque como bien saben, se dice que es desde el Renacimiento. Que ojo aquí, fue en 1492, 93, casi ya entrando en el siglo XV. Pero pues bueno, yo a mí me gusta pensar que es desde el siglo XIV al XVI, en la época del Renacimiento. Ajá. Ahora, Gastón, tú encontraste una lectura que yo dije, no mames, qué perro, que habla ya sobre la arquitectura de los inicios del Renacimiento dentro de la arquitectura, que es desde el siglo XIII. ¿Nos puedes explicar, güey? Lo que pasa es que no es como la arquitectura en sí, sino el Renacimiento, la pintura, es cuando se está empezando aquí. ¿Por qué? Porque el pintor Giotto empezó a utilizar la perspectiva. Exacto. Empezó a dibujar con la perspectiva. Pues ahí Y podemos tomarlo como un inicio de lo que puede ser la arquitectura, ¿verdad? A eso me refería, pues, Ajá. no el inicio de la arquitectura. De hecho, sí, el Renacimiento se divide entre tres fases, que es el Trecento, el Quattrocento y el Quinquecento. Y el 600. Y el 600. Entonces, anteriormente del Trecento es cuando pasa con lo de Giotto, que empieza a hacer énfasis a la perspectiva, donde ya los arquitectos de esta época lo empiezan a utilizar para hacer las obras arquitectónicas. Con sus planos, Con ¿verdad? sus planos, Sí, exactamente. porque Sí, en esta época ya pues ven utilizan así la planos. pintura con perspectiva y dice, ay, Ah. mámalo. Y sí, Pues de hecho, y si lo hacemos ahí como complemento, el Renacimiento ocurre en la Europa occidental, pero principalmente dentro de la cultura, es decir, la pintura, la literatura, el arte, la arquitectura también, claro que La sí. arquitectura, sí, pues es una de las 7 bellas artes. Exacto, las 7 bellas artes, en donde se le empieza a dar más protagonismo al ser humano, al humano. Sí. Ahí, ¿podrías explicarnos como, por ejemplo, en el podcast Fantasma, nos dijiste sobre cómo era el estilo gótico y cómo se va a empezar a utilizar la forma humana dentro del Renacimiento? A ver, dinos, por favor. Lo que pasa es que, por ejemplo, el estilo gótico
se empezaba a decir para Dios. Se empezaba a diseñar hacia Dios. O sea, eran Por eso las construcciones construcciones gigantes. eran enormes, altas, para estar mucho más cerca de Dios y para que el ser humano se sienta inferior ante una deidad. Por ejemplo, Notre Dame. Por ejemplo, Notre Dame es un claro ejemplo de Una construcción de la gótica. gótica. Tiene todos los elementos puntiagudos, tiene las gárgolas, tiene todo Las eso. gárgolas. No, las gárgolas son gótico al 100%. Sí. Son darks. Sí. De hecho, puede ser darks. O bueno, sí. Por eso siempre están tristes. Sí. Sí. Soy gótico, güey. El jorobado de Notre Dame, ¿vean esa película? El estilo gótico viene desde ahí, por eso los góticos se llaman góticos. Nunca supe, güey. No ¿Quién entiendo sabe? por qué un gótico. ¿Todavía existen? Pues sí, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, güey? Son los emos, sí, ¿verdad? Pues no, güey. Yo- Emo y gótico es distinto, ¿no? No sé. Pero mira, por ejemplo, el estilo gótico dentro de la construcción Dentro del era oscurantismo. hacia Dios y así pues, como tipo también oscurantismo, como así misticismo. Ajá. Y los góticos, así que pues la gente gótica es como... Pues es muy oscura, muy... sí, pero negra. yo les... Por ejemplo, Batman, güey, no sé. Soy triste. Gotham, ¿sabes? Ah, Es lo que se me viene a la mente gótica, güey. Ciudad gótica. Entonces, La pues, ciudad gótica es de gótica, no mames. pues, ahora que Batman está de moda por la película, güey, ¿ya la viste? No lo he visto. No, yo tampoco, güey. Bueno, regresando al tema. Sí, ya, nos fuimos a la verdad. Bueno, entonces, el gótico se concentra en eso. Entonces el Renacimiento dice, ¿y si empezamos a hacer para los humanos? Es decir, en lugar de ahora construir para el humano obras gigantes, Empezaron- ahora obras en escala del humano. Del El ser humano, como exactamente. escala. Lo empezaron a hacer, ahora en vez de ser más altas, lo empezaron a hacer más laterales y todos los obras arquitectónicas fue diseñado para los civiles, para las personas, no exclusivamente para las iglesias. Ajá. Entonces, pues ¿qué más puedes decir de eso? Pues del estilo Renacimiento, pues nada, es que simplemente el humano empezó a tomar mayor importancia en todo, dentro de la cultura. Dentro de la cultura. Y bueno, se dice en la Europa Occidental, principalmente en Italia, fue donde se inició nomás esto. Sí, lo De que los pasa italianos. es que los italianos se empezaron a Uy, uy. agarrar del estilo... ¡Mamma mía! Pues ese güey también sería italiano. Ese güey también. Esto salió bien perro. ¿Otra vez? Ese güey también sería italiano, ¿no? Sí, también es italiano. bueno. Lo que pasa es que se basaron entre el estilo clásico grecorromano. O sea, de los romanos, pues, para que entiendan. Sí, de Entonces, hecho, muchos sistemas constructivos que ahorita vamos a explicar se basaron dentro de los romanos. de hecho, empezaron a retomar las columnas. ¿Dónde están? Ay, aquí lo tengo. Don't worry, búscalo. Las columnas, el corintio, el dórico y el jónico. ¿Qué es eso? No, ¿nunca has visto eso, las No. columnas? Es la manera en que puedes diseñar una columna. Por ejemplo, una columna, mira, Ah, ya se acabó. aquí lo tengo. Aquí debe estar. El cónico, a ver, repítemelos por favor. El corintio, dórico y el jónico. No, la verdad nunca había escuchado de esos conceptos, ¿se puede decir? ¿No? ¿Nunca? No, pues es que es más de arquitectura, ¿no? Sí, pues sí. A ver, Mira, explícanos. de hecho, arquitecto, aquí hay qué- unas imágenes. Aquí el pirobo lo va a poner. ¿Pirobo? A ver, pero yo Entonces- también quiero ver, güey, no sé Sí, qué, sí, no sé aquí, qué son. aquí están, mira. Ah, ¡bah! Mira. Oh, ya sé cuáles son, sí. Sí, los capiteles son Sí, los que... los- O sea, los elementos son los mismos, solo que, por ejemplo, el capitel ya está más... detallado. Más detallado. Yo pensaba que Unos eso están era menos del- detallados. No, no te creas, eso es más romano, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso, o sea, acuérdate que el estilo renacentista se regresa al estilo clásico Romano. romano, Del Renacimiento. sí, del Renacimiento, del romano, sí, Sí, del... sí, no, pues es lo que decíamos, el Renacimiento Sí. se basa en muchos Entonces, por conceptos ejemplo, de los romanos. Hubo muchas obras arquitectónicas que, por ejemplo, utilizaron puros columnas jónicas. Por ejemplo, la... Aquí hay una columna jónica. Sí, güey, pues para que se entienda. Sí. De hecho, el... Y si lo estás escuchando en Spotify, pues imagínatela. Por ejemplo, el Palacio de Medici, de Riccardi,
utiliza los 3 columnas. Me dice Cardi. Sí, o sea, por ejemplo, Cardi B. abajo utiliza los cónicos, Ajá, en medio los dóricos sí. y arriba los corintios. Oh, ya. O sea, utiliza los 3. Entonces ¿Podemos utiliza... poner una fotografía de ese? Va, aquí Sí, está. va. Sí se ve bonito. Sí, sí, está chido, está chido. No, sí, ya. Entonces, por eso, muchos elementos que tenían los romanos Sí. los reutilizan. Sí, sí, sí. Sí, sí, No, sí. ahí te va, de hecho, la ingeniería civil, güey. Esto te lo había mencionado en el podcast Fantasma. En el Pero podcast es que Fantasma. ya habíamos Ya platicado hemos de esto platicado antes. mucho de eso, Ahora, sí. bueno, de hecho, ahora Gastón nos está ayudando, nutriendo muchísimo más el podcast y eso me encanta, güey. Ahí te va. Sí, porque antes estaba como... sí. Ahí te va. La ingeniería civil tiene hechos, bueno, se puede remontar incluso desde la antigua Roma en el 753 a.C., con obras como pueden ser los puentes, cloacas, puertos, acequias, que las acequias son los canales, también Las fuentes donde tomaban agua. exacto, pues acequias también para cultivos, los canales para cultivos para alimentarlos, vados de piedra que son caminos básicamente, que de hecho esos todavía se utilizan mucho, los vados de piedra, ¿verdad? Simón. Son muy rústicos pero elegantes a la vez, ¿no? O sea, tienen como que algo que dices, ah, mira, se ve bonito. ¿Tú cuál? Mira, aquí hay una imagen de un vado Sí, así, pero- moderno. Sí, para que me entiendan. O sea, es un elemento que se ve bonito en jardines, por ejemplo. ¿Tú personalmente qué estilo te gusta? ¿De qué me hablas? De los estilos barroco, neoclásico, todo eso. El gótico. ¿El gótico se te hace impresionante? Sí, pues lo que decíamos, en obras para Sí, Dios, o sea, gigantescas. gigantescas. Pues Notre Dame me gustaba mucho la iglesia y cuando escuché que se como dije, verga, güey. No voy a jugar Assassin's Creed. Los que no entiendan, ya ven que se quemó la catedral De Notre de Dame. Notre Dame. Entonces lo que pasó es que en un videojuego lo habían analizado para representarlo en el juego de... Assassin's Creed. Es que no lo puedo pronunciar. Claro que sí, Assassin's Creed. No lo puedo. A ver, inténtalo, güey. Assassin's Creed. Ahí está. ¡Ahí está! ¡No manches! Assassin's Creed. Entonces se basaron en ese Modelo. render, en ese modelo en 3D y pudieron reconstruir así por un Sí, videojuego. pues, Qué irónico. Sí, exacto. Simón. Qué locura, ¿no? Qué Qué locura. Qué cosas, ¿no? Qué dilema, ¿no? ¿Sí sabes cuál es la Capilla Sixtina? Sí. Simón. Sí. Ya, esa se generó en la época del Quinticento. O sea, la mitad. El Quinticento, la mitad del Renacimiento. La mitad del Renacimiento, donde estaba en su mayor auge. Sí. Y sí sabes quién lo hizo, ¿no? No. Miguel Ángelo. Oh, ya sé quién Sí, es. sí, sí. Michelangelo. ¿Sabías que nunca estuvo satisfecho con la ¿Capilla Sixtina? con la Capilla Sixtina? ¿Por Nunca qué estuvo no? satisfecho. Porque vio su arte, lo borraba, volvió a pintarlo, lo borraba y así. Y ya cuando terminó toda la obra arquitectónica, toda la pintura dijo, verga, no me gustó. Qué mierda hice. ¿Qué mierda Y hice? la gente, wow. ¡Wow! y este güey, pinches conformistas. Hay una imagen. Hay una imagen. Y tú también vas a decir, wow. Wow. Y si nos estás viendo en Spotify, búscalo en Google. Capilla Sixtina. Ponle pausa a esta madre y ve Capilla Sixtina. De nada. ¿Ya volviste? Qué bueno que vuelvas, güey. ¿Cómo estás? Imagínate que alguien sí le había. Que sí te salga. ¿Qué, Ay, pues? mira, sí me esperaba. Hola. ¿Cómo te fue? ¿Tú qué puedes, qué tienes que decir del Renacimiento, mi ingeniero Tabo? Pues, ¿sobre qué sentido? ¿Los ingenieros en el Renacimiento? Pero exactamente. Ah, bueno, en el Renacimiento ya existían ingenieros, pero eran más que nada militares. Estos ingenieros militares, que de hecho, ahora que lo pienso, que lo analizo, no sé si recuerdas que te había dicho de dónde venía el nombre de ingeniería civil. ¿Lo recuerdas? Sí, de la guerra. De que eran los ingenieros militares que se encargaban de construcciones bélicas, como pueden ser murallas, por ejemplo. ¿Que no habías dicho que se crearon los ingenieros civiles? No, o sea, yo te estoy hablando del nombre. Ah, ok. O sea, yo estoy encontrando una relación. En el Renacimiento existían solamente ingenieros militares, porque todo lo que era ingeniería civil lo abarcaba la arquitectura. No existía esa separación entre ingeniería civil y arquitectura. Todo era dentro de la misma rama de la arquitectura. Lo que sí existía eran los ingenieros militares, que ellos se encargaban de hacer obras bélicas, por así decirlo. Y entonces yo una vez te platiqué
sobre de dónde venía el nombre de la ingeniería civil. Y te dije que en tiempos de guerra, civiles empezaban a construir sus propias... ¿En tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera? No, güey, no. No, o sea, las personas, los civiles empezaron a construir sus propias construcciones, sus casas, por ejemplo, sus hogares, y los militares les empezaron a llamar ingenieros civiles, y que de ahí venía el nombre. Entonces, es como que la relación que yo le encuentro en el Renacimiento con los ingenieros militares a la actualidad, que de hecho lo que te dije, la ingeniería civil no se empezó a conocer o a llamarse así como ingeniería civil, a separarse de la arquitectura hasta el siglo XIX y XX, que fue junto con la revolución industrial en el siglo XIX, con la invención del hormigón, el acero también, que se empezó a utilizar, y junto con el acero, por ejemplo, para hacer puentes de ferrocarriles se tenían que hacer cálculos matemáticos precisos o exactos para cada tipo de obra, en ese sentido. Entonces, pues ahí fue cuando se empezó a separar la rama de la ingeniería civil de la arquitectura, y de hecho ahí fue donde a los ingenieros civiles se les empezó a encargar que realicen obras como por ejemplo los puentes, o sea, bueno, las estructuras de los puentes, los cálculos, también con la inversión o sea, y si ya tenés el hormigón y el acero, pues que se generaba el hormigón reforzado, ¿verdad? Entonces, pues todo esto tuvo un gran auge dentro del siglo XIX-XX con la Revolución Industrial, pero en el Renacimiento no existía como tal. Dentro, pues, del Renacimiento, te puedo decir que, o sea, toda la arquitectura sí, pero la ingeniería civil que yo puedo encontrar en el Renacimiento es, por ejemplo, te mencionaba el arquitecto Filippo Brunelleschi. Brunelleschi. Italiano. Un italiano, era un arquitecto y escultor italiano, creo que pintor también, tengo entendido. ¿Lo tienes ahí? Sí. Oh, a huevo, a ver. Italiano, considerado el fundador del estilo renacentista italiano. Sí. Su domo para la Catedral de Florencia, el Duomo, fue un triunfo de ingeniería. Sus edificios posteriores fueron más puramente clásico. Bueno. No sale. Pero, de hecho, de eso, en la capilla de Florencia, él fue el constructor que realizó la cúpula. Que esa cúpula tuvo cobró un poco de famosidad, por así decirlo, o sea, se volvió un poco famosa porque nadie podía construirla. Pues es que en realidad la cúpula nació en el Renacimiento. Sí, claro, o sea, nadie podía reinar ese espacio. No, ya había planos de realizar una cúpula. Sí, pero pero no existía como tal la manera de crear cúpulas. Entonces, había planos, incluso se tenía pensado en cómo hacerlo, pero nadie podía, nadie tenía, y de hecho eso retrasó la obra de la Catedral de Florencia muchísimo, y él tenía el pinche yote allí, entonces... Ay, de por sí se tardaron un chingo en construir. Sí, güey, no mames, ahora que nadie sabía construir una cúpula, pues güey. más, güey. De hecho, mucha gente se burlaba, bueno, según los datos históricos, la investigación que yo realicé, la gente se empezó a burlar del hoyo que había en esa construcción. Pinche batidita. Así deja tu jefa noche. Aunque lo hayas dicho antes, sigue siendo divertido. Mira como tu hermano. Sí, entonces, hasta que llegó este arquitecto Filippo y dijo, huevos, yo me la voy a armar. Entonces, tú así tienes... se lo dijo a tu jefa. Yo te voy a reinar ese hoyo. Ay, mamonchito. Ay, mamachete. Bueno, a ver, ¿quieres que te explique la ingeniería que hubo detrás de la cúpula? ¿O tú tienes alguna otra...? ¿No? No, sí, explícalo, sí. ¿Sí o no? O sea, sí, yo me refería a que si tú tenías otra idea o algún complemento. Bueno, es que mira, lo que es más interesante es que cuando he investigado sobre el tema del Renacimiento, me sale luego esas imágenes. La cúpula. Es que es una... Si se explica, pongan obras del decirlo? Renacimiento y ¡pum! Sale esa. La cúpula de La Florencia, cúpula, ajá. que es como... Ay, ¿cómo decirlo? Es ¿Innovador? Fue una gran innovación, un boom de ingenieril, se puede decir también. Pero no, es como la representación del Renacimiento, como lo más... En realidad, tú, si te dijera Renacimiento, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué obra piensas que es la perfección que representa el Renacimiento? No, la cúpula. Es que es la más famosa, ahí está la palabra. Lo que pasa es que, en cuestión de el Renacimiento en general, perdón, está la escuela de Atenas. No la conozco. ¿No la conoces? No, la verdad no. Es donde pintaron todos los filósofos griegos y romanos
lo pintaron en una sola pintura. No, ok. Yo estoy hablando dentro de lo, Sí, no, yo de lo estoy que la hablando en construcción. general, No, en general, no, en general, la Renacimiento. cultura, la pintura. Sí, güey. investiguen El sobre Renacimiento, la pintura. La escuela de Atenas, creo que lo hizo Michelangelo, no estoy muy seguro, la verdad. Ujú. Entonces, ahí donde pintó personajes de diferentes eras del siglo III, del siglo XIII, todos esos filósofos. Filósofos, todos esos sapos. Entonces, ese siempre cuando ponen Renacimiento es lo primero que te sale. Nada más quería hacer ese paréntesis. No, yo pensaba que me preguntabas sobre la obra más representativa. Esa es la palabra que estaba buscando, güey. La cúpula es la obra más representativa dentro del Renacimiento. En general, o sea, de todo, pues es lo que ya dijimos. Fue un boom cultural, entonces la pintura. Tú, no conocía yo, no te sabría decir yo, pues, dentro de la pintura, puntualmente cuál sería lo más representativo en La sí. escuela de Atenas. Es lo que iba, o sea, porque yo no conocía la escuela de Atenas, pero tú sí, entonces ahí podemos decir eso. Yo, pues como no sé, güey, pues voy a decir, pues la pintura. Pues picha. Chingue su madre. Sí, pero dentro de la construcción, la cúpula. Ahí te va, güey. ¿Cómo crees que construyeron la cúpula, güey? Si nadie podía hacer ese pedo, güey. Y Filipo llegó y dijo, huevos, yo la hago. Yo digo que lo hicieron con magia. ¿Magia Pokémon? Magia Pokémon. Los aliens, güey. Los aliens. Te voy a construir una cúpula. A ver, bueno, ahí te va a ver. Lo que en realidad se hizo es que se construyeron dos cúpulas, güey. Dos. No una, dos. Eran No dos. te creo, güey. Una exterior. No. La que todos podemos ver. Y una interior. Que la exterior era principalmente de adorno, güey. No tiene ningún... Es lo que no entiendo. O sea, son dos cúpulas. Y primero hicieron una, luego arriba hicieron otra. No, la hicieron de manera espiral a la vez. ¿Cómo? O sea, ahí te va, mira. Se hicieron dos cúpulas. La cúpula exterior, esa nomás funcionaba como un atractivo visual. No tiene ninguna capacidad estructural. Uh-huh. La cúpula interior es la que tiene capacidad estructural. O sea, por eso, o sea, primero está la cúpula y arriba está la otra cúpula. No, están sobre el mismo. Son como dos capitas. No está una encima de la otra. Ay, chis. Son dos capas. Pues por eso, si es una cúpula, es como si esta fuera la cúpula, esta es la otra. Sí. Pero es lo que te estoy diciendo. Ah, pues no te entendía. Ah. Tú estás diciendo una encima de la otra. Pues sí, esta cúpula está encima de la otra. Mira. Ok, ya te entendí. Sí. Pero bueno, sí, esa fue la manera de que se construyó. Claro que al final, pues se compactan las dos y se unen de cierta manera. Con la puntita, ¿verdad? Porque o sea, no. sí. La puntita. Sí, o sea, no tienen como. Te juro que no te va a doler, solo va a ser la puntita. O sea, no tienen como algún tipo de amarre entre ellas. Ok, pero no hay nada en medio. No, es un espacio vacío. O sea, no. Es un espacio vacío. No están pegadas. No, es un espacio vacío. Hola, Ahí te va, mira, de hecho, de las primeras investigaciones que yo hice, la que te digo que estaba mal, güey, decía que la primera, la interior, la estructural, era de 4 metros y luego había una separación de 4 metros para la siguiente cúpula exterior. No manches. Y yo dije, chinga, ¿qué pedo con esto? Es un chingo, Sí, entonces, cuando vayan a realizar algún tipo de investigación y algo no les cuadra, digan, pues investiguen más a fondo sobre eso. Y en otra página, dentro de que ya entre más a fondo del mira, tema. hablando, aquí está, mira. ¿Dónde? Mira. Pues aquí hay una foto. Mira, aquí hay una foto. Sí, pues estamos hablando de la cúpula. De la cúpula. Enseñado. Y aquí está. Aquí está. Bueno, Pirobo. Bueno, ahí te va. Estaba diciendo. Ya. Dentro de otra investigación descubrí que no. En realidad son más o menos como 4 metros en total entre las dos cúpulas. Es una de 1 metro, de 2 metros como con 13 centímetros. Y luego otra de 1.5. Y la separación entre lo que sobra es lo que hay entre cada cúpula. A ver. Aquí hay algo que no sé si nos informamos mal o qué. A ver. Tú dices que anteriormente no se han creado las cúpulas, ¿verdad? Que nosotros hicimos que en el Renacimiento se inventaron las cúpulas. No digo eso. Digo que esa cúpula nadie la podía construir. Esa cúpula en específico. Nadie la podía construir. Porque ya había planos de esa cúpula. Ya había planos de esa cúpula. Pero de esa cúpula en específico. No se podía, porque la altura era demasiado grande, que de hecho, por eso se emplearon 12, para poder alcanzar la altura específica. Okay. Sí, es que aquí dice que durante el Renacimiento, la ruina, bla, 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 se dio énfasis a la proporción geométrica, la luz
Y mira, aquí dice, volvieron a usarse las cúpulas, los arcos redondos y los 5 órdenes. Por primera vez desde el periodo romano se realizó la planeación urbana de gran escala. No te entendí ni madres. O sea, por ejemplo, todos los elementos que estamos diciendo, la cúpula, los arcos, Sí. los muros, los columnas que orientan, todo eso, se utilizaba en Roma. Entonces llega Sí, el no, Renacimiento. pues es lo que y decíamos. si volvimos a... Sí, Sí, o sea, sí, lo que es lo que dijimos ya, Sí, de sí. que el Renacimiento se basó mucho de la antigua Roma. Ajá. Pues de hecho, la antigua Roma y Grecia... La antigua Grecia también Grecia, era es que muy buena. lo que pasa muy es buena. que de Roma, o sea, primero es Grecia. Sí. Y los Luego romanos roban arte de los griegos. Los mismos dioses que tenían los griegos le cambian los nombres. Son los mismos. El dios del amor tienen dos diferentes nombres, en griego que en romano. Entonces, en esa transición, por ejemplo, las columnas lo hicieron más decorativas en Roma. Entonces, por eso los dos son parecidos. A veces se confunden de que Se son los confunde mismos. entre la Entonces, el Renacimiento agarra de los dos. Entonces, si te fijas, la misma Roma estaba diseñada para los ciudadanos. Entonces, el Renacimiento dice, vamos a diseñar para los ciudadanos. En pocas palabras es lo que dice. Ok, ¿Simón? sí. Sí, sí, sí. Sí. Ya nada más quería hacer... Ok, entonces ya me perdí, güey. A ver, ¿qué te perdiste? ¿Qué te perdiste? No, de lo que yo estaba hablando. Ah, Eh, de la doble cúpula. sí, pero entonces ya existían planos de la cúpula. Ya existían planos. Ya existían las cúpulas. cúpulas. Ya existían las cúpulas. Pero qué pedo. Sí, bueno, X, ya lo voy a dejar pasar. Sí, yo les voy a hablar de cómo se construyó la Sí, sí, cúpula. tú sigue, tú sigue. Bueno, que ya me perdí, güey, qué pedo. Bueno, pues eran 2 cúpulas, se pecaron 2 para que... ¿Qué tal, amigos y el amigas? tamaño total de la cúpula. Ajá, ok, pues les explico cómo se construyó la cúpula interior primero, me parece perfecto. La cúpula interior estaba cimentada, por así decirlo, sobre un tambor octogonal. ¿Qué es el tambor octogonal? El tambor octogonal es básicamente la base de la cúpula, que pues por su nombre, con la octogonal, era de forma octogonal, que por lo general siempre eran así, de 8 formas, en donde se colocaban 8 naves o nervaduras, se puede decir, o pilares también, para que me entiendan, alrededor del octogonal. Eran 8 naves, 8 pilares principales, más otros 16 secundarios, es decir, eran 2 pilares extra entre cada espacio de las 8 columnas principales. Todas estas columnas estaban de manera con unos aros, que se puede decir otros pilares, que formaban crucetas. Crucetas en bóvedas tripartitas. ¿Qué quiere decir tripartita? Tripartitas. Que estaban formadas en partes de 3. Yo cuando me levanto. Esta construcción se empezó a construir en espiral porque no había manera de construirla. Primero una cúpula, lo que decía Gastón, primero una cúpula y después la otra. Se construían las dos al mismo tiempo en forma en espiral. Para pues a poder hacerla mucho más fácil. Y gracias a que se construía de manera en espiral, existían fases, por así decirlo, en donde después de una fase se pone una plataforma para continuar con la siguiente fase, haciéndolo así de manera como en escalera también se puede decir, en espiral. La cúpula interior estaba hecha más que nada de piedra porque era 100% estructural. Aquí hay una fotografía y gracias a su manera en crucitas, o sea, en cruz, se generaron unos pequeños huecos que ayudaron a aligerar muchísimo más el peso que se tenía antes previamente estimado con los primeros planos que se generaron. Se ahorró más o menos 1/3 total de la cúpula en esta primera cúpula interior. En la cúpula exterior, pues era más que nada decorativa. Primero se empezó a utilizar piedra, Sí, pero piedra. dijeron, al igual que la cúpula interior de estructura. Pero al darse cuenta de que era también muy pesada, Filipo dijo, no, güey, hay que hacer ladrillo, no mames. Que en total se utilizaron como 4 millones de ladrillos. ¿Cómo se te o sea, ocurre? tal, güey. ¿Cómo se te ocurre pendejada? Es como que con piedra. Mejor me lo fumo. Sí, entonces, 4 millones de ladrillos se emplearon. Y allí es donde te decía que también se basaron mucho de los romanos. Porque utilizaron un sistema antiguo romano que es
espina de pez, que consistía en que un ladrillo se cimentaba sobre el otro, proporcionándoles una estabilidad a todos los ladrillos. De hecho, en el episodio Aquí hay una Fantasma tontería. dijiste que también actualmente lo utilizan, ¿no? Oh, claro que sí, por ejemplo en las palapas, güey. En las palabras. Todavía se sigue utilizando. Aquí hay una imagen de cómo sería ese proceso en espiral. Pirobo. Y, o sea, y aparte tenía que ser muy exacto porque en ese tiempo no existía ningún tipo de adimento para poderlos pegar como se utilizaría más ahorita en la actualidad. Que de hecho, ahora sí te dice tanto en el sistema espiral antiguo como con el adimento. Que hay uno con sistema espiral antiguo y que hay uno con adimentos como pueden ser mortero. Y no, pues más que nada se utiliza el mortero, ¿va? Sí, Pues sí, un mortero. Más mortero. Un mortero, chingue su madre. Pero entonces ahí se aplicó este sistema para para poder tapar la estructura interior. Esta exterior, esta cúpula, también cuenta con 8 naves, 8 pilares, que son los que se pueden notar que estos no son de piedra, son de mármol y piedra. O sea, es una combinación de ambos. ¿Para qué? ¿Por qué con mármol? Pues para que se vean bonitos, güey. Porque eso era su fin, que se viera bonito, atractivo hacia la vista. Sí, pues por algo los historiadores empiezan desde el estilo... ¿Gótico? No, más en el que estamos hablando. Ah, el romano. No. El Renacimiento. El Renacimiento. Se me fue la onda, gachote. Güey, es nuestro tema. Es nuestro tema, sí, gachote. No sé por qué. Como que estaba leyendo varios temas. Sí. Y por eso como que no encontraba la palabra del Ya. Bueno, varios historiadores por eso empiezan del Renacimiento en adelante. Porque desde el gótico para atrás, del siglo III al siglo XV, Sí. se le consideraba como la era del oscurantismo. El Porque gótico tiene desde el siglo X, ¿no? Sí, por eso. Ah, desde el 13, perdón. Sí. No, bueno, o sea, desde el siglo III No, sí. al sí. siglo XV... No, olvídalo. Se Del empezó, siglo- sí. se empezó a hacer, era el oscurantismo, porque el conocimiento cierto, sí, humano sí. Lo encerraban, o sea, el conocimiento se lo guardaban a las iglesias. Sí, hijo Entonces de en el Renacimiento dijeron, ¿y si hacemos que todos leen? Y ahí es donde las personas empezaron a leer todos los conocimientos humanos y empezaron a tener mucho más conocimientos, ahí no te solo en la va. arquitectura, sino también en la pintura, como habíamos dicho, y en las matemáticas. Pues gracias a eso, las matemáticas, se empezó a hacer la cúpula. Sí, también. Sí, como se empezó una revolución de conocimientos, como quien dice, entonces ya los grandes pensantes ya tuvieron más libertad de pensar. ¿Qué me vas a decir? No, nada. No, de lo que decías que ya se podía compartir un conocimiento ahorita también, ahí tengo un tema, güey, muy interesante A ver. también. No, pero déjate terminar de explicar lo de la cúpula. Ajá, sí. Bueno, también tienen... pues también gracias a que se utilizó el ladrillo y a los huecos que se había generado, en total, güey, se logró ahorrar un 45% total el peso a los primeros planos que se tenían estimados. O sea, aparte de que es completamente funcional, se ahorró un peso masivo, pues casi la mitad del peso que se tenía pensado que se iba a utilizar. Las dos cúpulas están cimentadas sobre el mismo tambor octogonal, que ya les expliqué lo que es. El sistema es lo de la estructura. ¿Qué más les puedo decir? También cuentan con ciertos tragaluces que también ayudaron a agilizar un poquito, aligerar, perdón, un poquito más la obra, la cúpula total. Y adentro de la cúpula se realizaron unas pinturas por Vineschi, no me acuerdo cómo se llama, Vinesecchi, algo así. Aquí está el nombre. Este pintor pintó el interior de la cúpula, que hay una imagen, y gracias a que pintó ese interior de la cúpula, da la impresión de que la cúpula no son dos, es solamente una. Entonces, pues ayudó a que no se tuviera un mayor conocimiento de cómo se construyó, porque este es otro tema. El arquitecto Filippo no quería compartir el conocimiento que tuvo. Ahí es un poquito contradictorio con lo que acabas de mencionar, güey. Sí. Pero eso, porque esta obra él no quería, era muy rezagado, no quería compartir cómo fue. Nah, pero no lo hizo no lo hizo por la iglesia, lo hizo porque... Bueno, Sí, cierto. o sea, la iglesia era la que antes la agarraba iglesia, todos los conocimientos. Y aquí Ahorita fue Filipo él. fue el hijo de perra que no, que no quiso compartirlo. Entonces, a Filippo le gustó mucho la idea porque así escondía, pues, un poquito el concepto de las dos cúpulas. Que, pues, ya se estudió más y ya se descubrieron sus mañas, ¿verdad? Que, de hecho, una de las cúpulas del Vaticano se basó en esta cúpula de la Catedral de Florencia.
Joder, con la tío. construcción. Florencia. Ah, Florencia. Florencia, tío. A ver, dilo otra vez. Florencia. Las cúpulas del Vaticano, no me acuerdo específicamente cuál o cuáles, pero se basaron de esta cúpula para realizar su proceso constructivo que consideraría yo que es similar, que es lo principal y como resumen son dos cúpulas, una es estructural y la otra es decorativa que juntas funcionan muy bien, porque porque imagínense, yo de hecho cuando yo estaba empezando a investigar sobre el tema yo dije, güey, esto es puro ladrillo, o sea, un viento y los tira, o sea. Y luego, pues, o sea, las nervaduras, los pilares que tiene allí en forma de arco, pues, no se ven muy resistentes porque, pues, eran de mármol, o sea, el mármol, tiende a romperse muy fácilmente, ¿verdad? Como, por ejemplo, su piso, si le cae una piedra, se rompe, ¿verdad? Entonces, yo decía, güey, pues, ¿qué pedo aquí? ¿Cómo le hicieron, verdad? Porque no se ve que hayan utilizado un aditamento, como les decía. Entonces ya descubriendo pues que hay una estructural y la interna estructural y la exterior decorativa y dije yo, oh, y es muy interesante, por ahí me atrapó el tema. Lo que tengo una duda, que me acuerdo que en el capítulo fantasma ahorita que estoy recapitulando, es la utilización de madera. Según tú... Ah, cierto, no se utilizó madera en la construcción, no se utilizó cimbra. Ah, ok, o sea, una cimbra. Sí, no se utilizó una cimbra. Pero, no, o sea, en cuestión de estructural, es pura piedra, ¿no? Es pura piedra, Ah, tampoco ok. hay madera. Sí, tampoco hay madera. Que de ok. hecho, pues eso también Ok, fue ok. una innovación en aquel tiempo porque también se tenía pensado utilizar madera. Porque, por ejemplo, en el gótico, Notre Dame, otra vez volvemos, Sí, no te en el 1163, Ajá. 1162, que se construyó Notre Dame, se utilizó madera. Entonces era como que un tipo de estándar dentro del gótico de utilizar también madera. Entonces en esta cúpula no se utilizó madera ni siquiera en cimbra. Y de hecho, solamente yo tengo conocimiento de que se utilizó madera en la maquinaria que se utilizó. Que de hecho ahí también Filipo innovó porque él, por así decirlo, inventó o desarrolló su propia maquinaria. Por ejemplo, una un poquito rústica eran montañas de tierra para sostener la estructura de lo que se construía. Se utilizaron montañas de tierra y también la madera, ahí se puede decir que se tuvo un uso al utilizar grúas. Por ejemplo, había una grúa que era para subir todo el material, que era con un mecanismo con bueyes, con bueyes. Con bueyes. ¡Ah, trabaje! Cuidado con ese buey. Cuidado con ese buey. Que subían todo el material pesado, porque pues imagínate subirlo tú, no mames. ¿Qué es esto? ¿Egipto? ¿El antiguo Egipto? No mames. Que, güey, hablando de Egipto, vi un video donde hay, ya ves que no se sabe exactamente cómo se hicieron las pirámides. Ajá. Bueno, Ay. yo tengo una teoría, pero luego la platicamos si quieres en un podcast. Ah, ¿va? Va. A ver, bueno, explícame. Donde utilizaron, en vez de, ya ves que típico en series, en todo eso, siempre son personas cargando Ah, las sí. piedras. Sí. Entonces hay una teoría donde no cargaban las piedras, sino las creaban. En realidad no eran piedras, eran... es el sistema constructivo que yo conozco. que tú conoces, que yo sí, creo. que ponen un molde, Exacto. luego lo llenan. Y luego sí, con la luz del sol y una lupa, lo que lo funden lo funden y se crea. y luego así, otra vez. escalonadamente. Escalan, Simón. Es el Eso sistema mero. que yo conozco, güey. O los aliens. No, yo... Sí, cierto, también puede ser. Sí. Sí. Bueno, ¿Tú crees en los aliens? no. Bueno, sí, no sé. Sí. O sea, por probabilidad sí existen. Ah, sí, claro. Pero Pero que de sean que más vengan aquí, inteligentes- güey, no. Que sean más inteligentes que nosotros, pues eso está muy cuestionable, eso sí. De ¿Por hecho, qué? hay una teoría donde... A ti tanto que te encanta Star Wars, güey. ¡No mames! De hecho, hay una teoría donde dice, hay de dos sopas. Güey, ya nos estamos yendo mucho a la verga, güey. Ah, bueno, Pero sí, también sí. no, dilo. Sí. No, es que ya me interesé, güey. O sea, ¿qué decirlo, güey? Que Bueno, este es un corte. Renacimiento y aliens, ese es el tema. No, donde hay de dos sopas. Son Ajá. como que escalones donde nuestra evolución sobrepasa. Por ejemplo, eres un ser pensante, es un escalón. Un ser Homo sapiens sapiens es otro escalón. Y así. Sí. Entonces hay una teoría entre todos los planetas. Nosotros estamos a menos arriba de los escalones. Ah, más arriba. Más arriba, Simón, Sí. del conocimiento. Sí. Entonces, por lo general, ya creamos como que una pared invisible donde los otros seres tienen que cruzar esa pared para llegar a nuestra era.
Ah, ok. O sea, hay ¿no una lo ves como posible? ¿Eh? ¿Y no lo ves posible? Es que está muy cabrón, güey. Bueno, en esta galaxia sí. Sí, es que... En la Vía Láctea, yo la creo Vía que es Láctea. así. Tal vez sí. Tal vez, güey, tal vez. Tal vez, o sea, bueno, esa es una opción y es lo que más nos conviene porque significa que no tenemos tope hacia adelante. Mm. Entonces hay otra teoría en donde nosotros hay seres mucho más, estamos más abajo del escalón y hay seres mucho más evolucionados Sí, y sí, sí, desarrollados. sí. Entonces, pues tenemos que alcanzarlos. Entonces ahí es donde nosotros no nos conviene porque ahora estamos topando en ese muro. Mm. Simón. O sea, por probabilidad y estadística. Bueno, volviendo al renacimiento, es que sí, bueno, nos sí, vamos a ir sí. a la verga. Sí, güey. sí. Ya nos vamos Es a un hablar. paréntesis para que dijeran. No, qué paréntesis, güey. Primero A dije, ver, ¿qué es dime. esto? ¿Son los egipcios? Y luego, oh, güey, los aliens. Sí, güey, no mames. Bueno, entonces, la cúpula. Ya no tengo nada más que hablar de la cúpula. Ya, pues, espero que se haya entendido. Y ahorita volviendo más atrás, lo que Ajá. mencionaba Gastón, de que en este renacimiento se empezó a compartir más la información. Por ejemplo, se tiene datos, bueno, dentro de lo que yo investigué, que los puentes construidos dentro del Renacimiento fueron construidos en su mayoría, casi absolutamente, por constructores anónimos. O sea, había arquitectos que también llegaron a construir puentes, que esto es un tema de ingeniería civil muy importante, los puentes, no mames, pues a veces, o Son sea, puentes. son puentes. Entonces, también, pues, dentro del Renacimiento, pues también me gustaría mencionarlo. Porque yo estoy tratando de decir, si no se han dado cuenta, el papel que tomó la ingeniería civil dentro del Renacimiento con lo que es la cúpula, en su sistema constructivo, que pues fue muy avanzado en su época y ayudó a crear otras obras. Y pues en los puentes, que considero que es un tema muy estándar dentro de la ingeniería civil. Los puentes, como decía Gastón, al tener una mayor conexión, por así decirlo, bueno, que se compartía más la información, eran construidos por constructores anónimos que tenían ese sistema, maestro-aprendiz, y así se llegaban la obra, así ellos construían entre maestro y aprendiz. Y ¿qué es así? No, que en realidad muchos arquitectos, esculturas, muchas personas, Da Vinci, todas esas personas en realidad en su época no eran famosas. Ah, no. Entonces, por ejemplo, también los ingenieros desconocidos, entonces no tenían esa facilidad de darse a conocer. No, por eso se dice que eran anónimos. O por eso eran Anónimos. Anonymous. Entonces, Ahora vamos a hablar de hackers. Entonces ahí realmente muchas de las obras eran a prueba y error. Y de hecho los errores que llegaban a ver en la obra ya inaugurada o antes de inaugurada o años después de inaugurada se arreglaban pues inmediatamente, y era eso, a prueba y error se iba aprendiendo, y con eso se empezó a generar un sistema constructivo estándar dentro del Renacimiento. Que por ejemplo, si se han fijado, los puentes tienen forma de arco. ¿Por qué tienen forma de arco? Esto se aplica no solamente en los puentes, también en las iglesias, en las cúpulas hechas así también. De hecho, a manera, no sé si se han fijado, aquí hay una imagen donde son varias arcos unidos, ¿sí? Hay un video, güey, bien perro, que le explica bien chingón. Se me hace, yo no lo voy a hablar, pero quiero que vean ese video porque ese video lo explica hasta con dibujos. Entonces, lo que yo les pueda explicar, creo que está mejor que lo vean allá, para que lo entiendan mejor con los dibujos, que es una arquitecta, tengo entendido, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Yo les voy a explicar un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se aplicaban arcos tanto en los puentes como en esas cúpulas también? Porque si ponías, por ejemplo, las piedras de manera horizontal, la gravedad les ganaba y las tiraba. Entonces, al ponerlos en manera de arco, las fuerzas se estabilizan, por así decirlo, formando una estructura estable y hasta resistente en un peso mayor. Hasta en Durango, ¿no has visto que también hay puertas así? Con las piedras así. Ah, sí, claro, Sí, no, sí, sí. es que ahí tienen estabilidad y fuerza. Entonces, y de hecho ahí tampoco se está utilizando ningún tipo de alimento. Es como otro sistema espiral de pez, que es lo que le hicieron en la cúpula con el ladrillo, pero este es aplicado con las piedras. Que de hecho, pues muchas veces, bueno, esto ya es, por ejemplo, en la antigua Grecia se utilizaba, lo expliqué, se me hace que en uno de los primeros podcasts, si no es que fue el primero, sobre cómo ellos colocaban las bovedillas, bueno, en piezas para construir una columna, que se generaba un vacío. Yo al principio pensaba que este sistema constructivo se utilizaba para estos arcos, pero no
no se utiliza ningún tipo de alimento ni vacío, son simplemente están bien estructuradas, están bien estabilizadas y funcionan. Entonces, esta es la manera en la que se hacían los puentes, también pues por ejemplo las cúpulas en algunas iglesias, que esas cúpulas ya no son más renacentistas, siento yo que son anteriores. Yo estoy hablando dentro de los puentes en el Renacimiento, que así era como se construían. Si ustedes buscan puentes del Renacimiento, verán que tienen ese tipo forma de arco, que son, de hecho son puentes pues hasta bonitos de verlos. Aquí hay una imagen. Son muy bonitos de verlos y tienen la forma de arco, entonces, pues qué bonito está, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues más que nada utiliza ese principio. Les voy a dejar el video para que lo vean, para que vean las figuras, cómo le explica esta arquitecta, porque pues siento yo que solamente repetiría lo que ella está diciendo, entonces pues mejor para no hacer esto más largo, que ya llevamos mucho tiempo. ¿Cuánto llevamos? 46, güey. Ay, mira. Dejemos pues que lo vean, mejor que vean el video. Y pues también yo quiero saber qué va a decir Gastón. A ver. ¿Yo? Sí, güey, ya, sigues tú, güey. A ver, ¿qué tienes para mí, güey? Yo lo había dicho todo. ¿Es en serio? Sí, pues ¿qué más puedo decir del Renacimiento? Ah. Por ejemplo, pues el Renacimiento... Ay, güey, lo que me habías dicho, las estructuras modernas, no, creadas dentro del Renacimiento, o son las columnas que me decías que habían tomado Sí, del Quirinto, del Dórico, El todo Dórico. eso, Ah, todas ok. esas columnas se lo utilizaron. Que comparando desde el siguiente paso, que es el estilo barroco, el barroco. o sea, el estilo renacentista lo que hizo es que dejó las saturaciones, las dejó a un lado y les hizo un poco más simples. Si te fijas, pones imágenes de puras obras arquitectónicas del renacentistas y ¡pum! No tienen tantos elementos. Son simples. Son simples, Sí. no como el barroco pues y el simple rococó. es, pues a vista simple, ¿verdad? Pero Sí, sí, sí. pues sí tienen una ingeniería así. Bueno, muy sí, especializada es una, y muy es una interesante. innovación. A mí me gustó mucho. Es una gran innovación. Sí, no, la como cúpula, matemática, la como construcción cultural. de la cúpula. Bueno, dije, también "Qué perro". la pintura también tuvo mucho que ver con la Sí. arquitectónica, porque ahí empezaron a usar la perspectiva, como había dicho antes, pero se empezaron a concentrar que sea mucho más realista la pintura a lo que era anteriormente. Por ejemplo, en el estilo gótico eran pinturas planas y aquí empezaron a utilizar más sombras, más realismos, más otros sistemas de pintura para que se vea más bonito en esa cuestión. Tenía algo más que decir, pero se me fue. ¿Pudín? ¿Pudín? No sé. No, tenía algo así chido que dices, esto va a estar impresionante, pero se me olvidó. No mames. Tengo que contar esto. Tengo que hacerlo, pero pues, de que lo haga. Para que lo haga. Es otro pedo. Entonces, pues, ¿qué más puedo decir? Pues los arquitectos de esa época, dijeron, ¿y si somos más modernos? Entonces, sí, pues sí, innovamos. Y sí, no vamos, que en realidad fue en el barroco, porque como reciclaron un nuevo... Bueno, sistemas, ¿verdad? Constructivos. Sí, es que romanos. reciclaron nuevo el estilo clásico. Entonces el barroco utilizaron el mismo pensamiento del renacentismo, pero dijeron, a ver, vamos a experimentar ahora nosotros, ¿sí? Entonces cuando empieza a experimentarse, pero bueno, ese es otro tema del barroco. No, y también lo vamos a hablar. Y también lo sigue. vamos a llegar a hablar. Sí, a ver qué tema sigue para el siguiente podcast. Entonces, pero, pues, en pocas palabras, si daría una breve explicación de lo que es, sería que el Renacimiento es el primer paso para que se crea la imaginación, ¿no? Porque es cuando ya se termina el oscurantismo, es cuando ya nosotros como seres humanos nos concentramos en seres humanos, cuando, bueno, si hay sus excepciones, si hay iglesias con estilo renacentista, pero nos concentramos más en la obra pública. ok, esa es tu conclusión. Esa es mi conclusión. En mi conclusión, dentro de la ingeniería civil, dentro del Renacimiento, pues estuvo muy presente, pero les digo que no se conocía como ingeniería civil porque era parte de la arquitectura, que también eso es un gran mérito que tú puedas decir. La arquitectura en ese tiempo era ingeniería civil y arquitectura unida. Es que Entonces, los artistas de esa época eran de todo, eran pintores, eran de todo, eran pintores, sí, sí, sí. arquitectos. Entonces, en mi conclusión, pues sí, la escultores. ingeniería civil, a pesar de que está muy llevada con la arquitectura, porque es pues de donde nace también,
está muy presente los sistemas constructivos, en las formas de que se construyó, en los pensamientos, en las innovaciones, a la hora de construir. La cúpula es un gran ejemplo, los puentes es otro gran ejemplo, y hay muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, yo hablé solamente de la cúpula, pero la catedral en sí también se utilizaban sistemas constructivos seguramente no utilizados para la época o modernos. Entonces, que pues también sea interesante. Les voy a dejar los links de donde investigué sobre todo esto, porque ahí hay varios datos pues muy interesantes que tal vez no conté aquí, pero que son muy interesantes. Pues yo me leí así, pues no creo que investigué tanto, pero pues así las dudas que yo tenía de que, pues cómo hicieron esto, cómo hicieron aquello, pues sí traté de buscarlo, y hay partes puntuales en donde lo encontré, otras cosas no, y así, pero en general, dentro de la investigación que yo hice, hay temas pues interesantes, y pues si tienen así, si les interesó este tema de la cúpula, por ejemplo, del Renacimiento, incluso historia del Renacimiento, que también encontré un Capilla poquito. Sixtina. La Capilla Sixtina, que bueno, eso no lo investigué yo, la verdad, eso pues ya si quieres tú poner el link, pero yo, o sea, de lo que yo investigué, pues les dejo los links para si quieren darle una leída, ¿verdad? Para que digan, mira, pues sí, está interesante, o si no me entendieron algo, pues tal vez ahí está mejor explicado, ¿verdad? Que me hice una pequeña cuestión al momento de investigar, bueno, de lo que alcancé a investigar. Sí. Ya ves que en el Renacimiento los antiguos pintores italianos dijeron, ¿por qué no utilizamos los sistemas constructivos y todo lo que teníamos antes en nuestra cultura, ¿no? De los romanos y todo eso. Sí. Entonces, en México pudo haber un renacimiento también. Si te fijas, lo que pasó es que nuestra arquitectura era basada en piedra, era esculpida. Es muy, ¿En México antes de la conquista? En México antes de la conquista. Si te fijas, ok, después de la conquista... Había vados de piedra, güey. Sí. Pero si te fijas, la arquitectura en México, después de la conquista, en el Renacimiento, se empezó a diseñar, se empezó a hacer diseños europeos, si te fijas. Sí, claro. Pues, pero en realidad no hay construcciones modernas basadas en los aztecas. ¿Podrá ser un movimiento nuevo el Renacimiento azteca? Pues es más arquitectónico, así que yo no lo pensaría cómo hacerlo, la verdad. Sí, porque me quedé pensando, son artistas más bien, dijeron, ¿saben qué? Estamos en una época donde utilizamos este diseño actualmente, y si volvemos a utilizar nuestra historia, si lo vamos a... Pues es que en esos eran años de experimentación, y ahorita, pues ya más bien, nuestros sistemas constructivos, de hecho, están un poquito atrasados. Sí, de hecho, nuestro sistema constructivo actual de la Ciudad de México, estamos, en México estamos 70 retrasados. años, ¿no? 100, tengo entendido que 100 años, ¿no? Hola, yo tenía 70, 75. Bueno, 80, más o menos, una media. Pero sí, tenemos una cantidad de años exagerada de retraso en sistemas constructivos. Utilizamos cementación de piedra. Sí. Que eso ya no se utiliza, no manches. Sí, ya no se utiliza. Ya no se utiliza. Entonces, actualmente... Sí, la mampostería. La mampostería, sí. Sí. Entonces, en nuestro sistema constructivo sí estamos lento, pero en cuestión de diseño, ¿sí podremos hacer un renacimiento? ¿Tú qué piensas? ¿Sí podríamos hacer un nuevo renacimiento mexicano en cuestión de diseño? No sé si lo llamaría renacimiento. ¿Cómo lo llamaríamos? Pues empezando con eso, o sea, sí entiendo lo que en concepto, Sí, pues basarnos en por ejemplo... Sí, a basarnos en lo que hicieron los renacentistas de esa época, ¿lo podríamos hacer aquí en México? No, los aztecas, porque si serían renacentistas de aquella época sería el estilo europeo, ¿no? Nosotros, basar lo que los renacentistas de esa época hicieron. Agarraron, ya. O sea, agarraron ¿sabes la qué? grecorromana. Ahí te va. No pienso que sería bueno, porque antes era con piedra, güey. Entonces, pues sería, básicamente ya lo estamos utilizando ahorita, por ejemplo, la cimentación. Pero, ¿cómo lo aplicarías? Por ejemplo, en el diseño, tal vez sí se puede aplicar, por ejemplo, como tipo decorativo, una columna de piedra. Puede ser un muro de piedra. Pero, pues yo creo que esos ya son conceptos, pues, que están quemados, ¿no? Ahorita para innovar, está mucho más difícil. En aquellos años, pues, no se tenía casi mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora... Pues más que nada porque el sistema constructivo que se utilizaba antes pues ya es obsoleto para la actualidad, que ahorita pues no serviría como sistema constructivo, serviría como algún tipo de decoración, ¿no? Sí. O algún tipo de ambientación,
que es como yo lo vería. Entonces, pues no sería como un renacimiento en México, sino sería como un estilo. Un estilo nuevo de México, ¿verdad? Sí, Sí, así porque como bueno, por en el estilo Renacimiento decorativo. utilizaron viejos estilos, sí, cierto, nuevos estilos y nuevos sistemas Y constructivos. nuevos sistemas. Y ahorita nada más utilizamos nuevos estilos. Ajá. Que en realidad, por ejemplo... Es que, pues, es que sería ahorita- pensarlo. Güey. Actualmente se me hace muy quemado el diseño modernos de ahora. Por ejemplo, son diseños Simples. es que sí, nada más utilizas negro, blanco, colores grises, blanco y tan tan. Si te fijas, son actualmente las obras que se están haciendo. Sí, Entonces, así como minimalista, ¿no? exactamente. Minimalista. Yo siento que ya se está empezando a quemar ese tipo de diseño porque ya todo el mundo lo está utilizando. ¿Y cómo lo innovarías? Esa es la pregunta. Es que está cabrón. Ese es güey. que está cabrón. Está sí, sí, sí. cabrón. Porque bueno, es que también uno que estuvieron en la época del Renacimiento, del gótico, se preguntaron, ¿cómo renovamos el estilo del Renacimiento? Pero, pues, ojo con esto que no se renueva de un día para otro. Pasan Sí, no, sí, años y sí, cambia. Entonces, pues, Por tal ejemplo, vez se aquí en el ocurra... Renacimiento, en realidad, apenas empezó en el siglo XIII y se empezó bien en el siglo XIV. No, entonces, ahí te va. Entonces, pues, puede que sí exista algún tipo de renacimiento, por así decirlo. Es que está muy difícil, pero, pues, obviamente no lo vamos a notar. Más que nada. Sí, sí, no. No lo notaríamos. Seguramente hasta ya lo tuvimos con la mampostería. Mm. Puede ser, ¿no? Pero... No sé. Es que hablando, arquitectónicamente hablando, pues se va más el diseño. Ingenierilmente, yo diría que no conviene, porque pues se utilizaba con piedras, a ver, son sistemas constructivos obsoletos, pero tú dices combinarlos, ¿verdad? Sí. Pues ya lo hacemos con la mampostería. ¿Qué es eso? La mampostería y sistemas constructivos No, más pero por modernos, ejemplo, como la opción del hormigón y el acero. La mampostería lo estamos utilizando porque no estamos tan actualizados. Por ejemplo, aquí en el Renacimiento utilizaron la columna gigante, lo olvidaron, utilizaron otro sistema y regresaron a eso. Ujú. Nosotros no hacemos eso. Nosotros seguimos aferrados. Estamos aferrados. Es como Sí. si estuviéramos todavía en Roma, por ejemplo. Que bueno, ahorita ya está la zapata cerrada, la zapata corrida, Aislada. la aislada. Ya se está desplazando ya un poquito más la mampostería, ¿verdad? O sea, ya sí lo estamos dejando atrás. Más o poco a poco. menos. Sí, más o menos, Más o menos. ya lo estamos dejando atrás. O sea, ya hay más sistemas constructivos y un poquito más modernos. Sí. Sí. Pero esa es la pregunta. ¿Podríamos hacer un nuevo diseño de lo que tenemos actualmente? ¿Otro tipo de renacimiento? ¿Renacimiento? Yo ingenierilmente no sé. Es que yo te digo, yo desde mi perspectiva yo lo vería como simplemente un cambio de estilo. Por ejemplo, tú lo que mencionabas que el estilo es minimalista, Ay. pues no sé si el Renacimiento se pueda considerar tener un diferente estilo, pero es que el Renacimiento tuvo no solamente un cambio de estilo, sino en el sistema constructivo. Ujú. Y es que es eso, güey. Pues es que ya nomás estoy repitiendo, así que no sabía decirte cómo, ni siquiera, y no va a pasar el día en la mañana. Entonces, Sí, no. pues son preguntas que no te podía contestar, Simón, o no por esto. Va. Sí, ¿sabes? O sea, sí, porque esto, o no porque estoy Eh. esto, sino pues más bien viéndolo desde mi perspectiva, yo te diría, sí, en el estilo, no en el sistema constructivo. Así, si quieres una respuesta de sí y no, esa sería mi respuesta. Si quieres una respuesta así como lo que pasó en el Renacimiento, de que ambos juntos, no sé. Ah, ok. No sé, es como para pensarse mucho y siento que hasta tal vez no sería muy apoyado porque, o sea, solamente seríamos, por ejemplo, imagínate que nosotros logramos desarrollar ese tipo de renacimiento. Ujú. Seríamos solamente tú y yo, más tal vez algún otro que se nos una, pero pues tal vez no sería mucho el impacto porque no sería de la noche a la mañana, o sea, yo vería un impacto hasta dentro de 100 años después con otras generaciones de ingenieros y arquitectos. Que en realidad ya se está reduciendo los tiempos de cambio. También, es que También, innovar sí. también cada vez es más difícil, güey. Sí, bueno, sí. Innovar también, Sí, también no innovar. es imposible, ¿va? Pero No es más imposible, difícil. pero en Entonces, realidad... no sé, mira, ya te voy a responder, no sé, güey. No sé. Punto. Sí, punto, no sé. No, no Sí, sé. sí, no, está bien. Entonces, ¿tú alguna idea? No, Pues esa es que- fue mi conclusión, ¿va? En realidad, siento que estamos en una época donde lo único que estamos haciendo es repetir las cosas. Ujú. Pero, Entonces, sí yo digo que está muy cabrón hacer otro movimiento de ese estilo. Ujú. Como tú dices, a lo mejor sí podemos empezar, no sé, poner nuestro granito de arena para que empiece,
pero no vamos a tener la oportunidad de vivir. Sí, cuando, o sea, es que cuando no ya nos esté asegura. cambiando. Sí, o sea, que nosotros empecemos no nos asegura de que se logre, ¿verdad? O que se logre, pero cuando estemos muertos. No, sí, pero de todo. Ya ves que la Mona Lisa, que también es parte de cuando se hizo en el Renacimiento, sí, la sí, Mona sí, Lisa. la Mona Lisa. La Mona Lisa. La Mona, esa Lisa. La mona de los Simpsons, Lisa. Se hizo famoso después de que muriera Leonardo. Leonardo. Sí. Leonardo DiCaprio. ¿Se has visto sus videos de... ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo DiCaprio. Qué Wow. pendeja, güey. Y bueno, pues entonces, ¿qué más te gustaría agregar, güey? Aparte de esta gran pregunta. ¿Tú crees que puede existir un renacimiento moderno? Yo no sé. Pónmelo en el comentario. Gastón, ¿cuál fue tu conclusión, güey? ¿Sí o no? Yo te había dicho que sí, pero más adelante. Ah, pues lo que yo te dije, mamón. Tú dijiste, no sé. No, pues te dije que tal vez... Ah, bueno, ya. Está bien, pues, no sé. Entonces, ¿qué más? Pues, es toda, güey. ¿Quieres leer los que nos pusieron en el grupo de WhatsApp? No nos dijeron nada. ¿No? No, sí. Y A en ver. el grupo- Sí, acordé. Oh, a ver. Las preguntas del grupo de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp. Mira, por ejemplo, pusieron en nuevo grupo. No, no No, sé. no. No lo sé. Mensajes destacados. Mira, Muy por bien. ejemplo, uno ¡Ah, qué es eso! Ah, uno nos puso, compro páginas de Facebook e Instagram, me escriben por interno. Preferible que tengan mínimo 5,000 de seguidores. qué chida pregunta, ¿eh? Qué chida pregunta, sí. Apenas tenemos 5, canal. Bueno, no, esa no es pregunta, güey. Sí, no, pero bueno, lo que han estado publicando. ¿No? Por ejemplo, un compa también compartió que también síguenos de obra con dron. O sea, A ver. sí, mira. Ah, sí, cierto. Seguimiento de obra con dron. Documentamos el proceso constructivo de tu obra con fotografía y video de alta calidad. Seguimos entrega de obra. Seguimiento y o entrega de obra. Video promocional. Oye, qué chido está esto, güey. Sí, sí, sí. Video inmobiliario. Aquí está la foto. Y video público. Consigue más clientes, supervisa tu proyecto, ahorra recursos y muestra los resultados. Ok, Luminenza. Bueno, pues aquí está, no nos pagan ni nada, pero pues, Pero aquí está. Pero lo puse en el grupo. aquí está el número. ¡Ah, wow! Para que vean que sí los apoyamos. Gracias por estar en nuestro grupo. ¿Qué más, güey? Un saco de cementos, ¿cuántos metros funde en la losa? Esto tú lo contestaste en Sí, el pero grupo, ¿no? léelo tú si quieres. Y tú me dices, ¿estás de acuerdo, no? ¿Dónde está tu respuesta? No, yo no lo guardé tu respuesta. Ah, pues ve el video, ve el chat. Mira, pues no. No, pero espérame, es que quería contestar la de... Ah, bueno, César. contesta esa. ¿Yo contesté esa? Sí, te Mira, contesté. otra pregunta que nos hicieron. ¿Se puede hacer una casa cómoda para 2 personas con 400,000 pesos? Ay, contesta. No, siguiente pregunta. Depende. Para comprar, o sea, si tú contratas un arquitecto y tiene que ser 2 personas, sí lo veo muy difícil porque todavía tienes que considerar en qué terreno va a ser, primero que nada. Entonces, por ejemplo, si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, H1, H2, que el H es la región en que se encuentra el terreno. Yo voy a decir Entonces, que sí. ¿Tú vas a decir que sí? Yo sí, siempre y cuando se cumplen ciertos factores. Ujú. Es que mira, por ejemplo, tienes 400, pongámoslo 400,000. Pongámoslo como en contexto. Te gastas 100 en el terreno, porque el terreno es muy caro. Sí, sí, sí. 100 mínimo, ¿no? No, bueno, ponle, en un H3, ¿Cuántos están? pues más o menos eso está. Ah, pues 100. Más o 100 menos. en el terreno. Y luego, por Un ejemplo, terreno medianito. sí. Ahora, digamos que es una obra de ¿qué será? Una obra de unos 10 por... Mira, mi respuesta es sí, siempre y cuando sea un terreno chico, en H2, H3, H4 y texturas mínimas, De 16 por 20. de 16 por 20. Ok. Ahora, por No, ejemplo, más chico. Más en chico. material, ¿cuánto? Unos 60,000 varos para los puros muros. Por ejemplo, si es en esas dimensiones. Ujú. Material, 60,000 más o menos. Y luego, bueno, eso es actualmente. El material Sí. cada vez está subiendo Sí, cada sí, vez el más. acero. Sí, todavía llevamos 160 de los 400, ¿sí? Más, por ejemplo, la losa, o el otro es 30 en material.
¿sí? Ahí ya vamos a decir que ya van 200 de los 400. ¿Cuánto te va a cobrar el arquitecto, el ingeniero civil, pagarle a los constructores? Pues así como a grandes rasgos, yo considero de que sí podías construir, porque esto es en obra negra, todavía faltarían los acabados, por Es que ejemplo. sí, los acabados tienen mucho que Los ver. acabados ¿Quieres buenos acabados o quieres también acabados están muy bajos? caros. Incluso el mobiliario es carísimo. Sí. Hay otros 100, Sí. ahí se te van Ay, otros no. 100. Pues Entonces en ya los van 300 ¿En los más. 3P? Mm, ¿Eh? ¿Sí sabes cuáles son los 3P? No. Pisos, puertas y pendejadas. Ah, bueno. El 3P, ahí te va otros 100, ponle. O sea, es que también eso está muy caro, todo el Sí. mobiliario. Para dos Entonces, personas. Ya van para 2 personas, ya Dos van 3, personas. más los 100 que ponle en gastos, por ejemplo, en pagarle a los trabajadores, a los arquitectos, al arquitecto, al ingeniero que te vaya a trabajar, Ajá. en todos los, vamos, en los acabados que pueda tener, las 3 P's vamos a poner junto con los inmobiliarios, con los otros 100, ahí ya te gastaste los 400, y tal vez puedes gastarte un poquito más, pero pues si todo va bien, yo consideraría que sí podías, pero pues sería una casa no Sí. muy grande, y No, pues muy pequeña. muy pequeña. Y con pocas áreas. Por Y con ejemplo, pocas yo áreas. digo que necesitarías fácil un patio de servicio, una cocina, una sala multiusos y un cuarto habitación Ujú. y un baño completo. Sí, entonces yo diría que sí, sí podrías. Sí podrías, pero pues también Pues, está ahorita, muy cabrón, actualmente, sí, sí, sí. ahorita, pues sí, yo digo que sí se puede. Sí, sí, pero sí se puede, pues pero- en unos 10 años yo creo que ya no. En 10 años con eso compras el terreno. Sí, no, es No, que la es que inflación está- de la está moneda muy sí está, cabrón. está muy, Sí, está sí, muy sí. arriba, sí, 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 sí. Entonces, no, y luego, imagínate, te estoy hablando, si quieres usar pluma, por la pluma son como 60,000 baros, güey. No, se supone que Por la pura pluma, güey. tienes que estar ahorrando. Sí, entonces, ahorrando al 100% lo más que puedas, pues sí, sí, yo digo que sí. ¿Tú qué dices? Sí, siempre y cuando se cumplan ciertos factores. Como te digo, siempre que se cumplan, que encuentres un terreno barato, que sea H3, siempre que contrates un buen arquitecto y que utilices texturas sencillas Ujú. y uses áreas, muy pocas áreas. Pocas áreas. Sí, sí, porque una casa habitación para 4 personas ya son es otro cuarto y otro baño completo. Y una cocina más grande. Sí. Y pues sí, serían... Compro página. No, eso ya. Ya lo pusieron. Ahora les compartiré el proceso de construcción del nuevo complejo de salud y bienestar. Ah, sí es cierto, nos mandó un video. Aquí está. Ahí está. ¿El video o qué está ahí? El video. El link, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Simón. Entonces esos serían todos los comentarios que nos has puesto en el grupo de Todos WhatsApp. 90 personas y nomás nos preguntaron 2 preguntas y 2 publicaciones de que compro esto y vean este video. Oye, Sí, sí, no manches. pero Pero gracias, está bien, pero gracias, se Simón. acepta. Con que participen. Se han Gracias. salido como 3, pero no Sí, importa. también Luis, tú participas mucho, güey, aunque no hayas preguntado nada. Qué bueno, También, gracias. Simón. Y también a todos, gracias, a todos los que comentaron algo, gracias, de verdad. Gracias a todos. Y pues para que sepan que sí les tomamos atención y sí, Ujú. pues esperamos que participen más. Siempre tratamos de mejorar. Y siempre tratamos de mejorar. Sí, Espero sí, que sí. este podcast les haya gustado. Y pues nos despedimos. Nos Ya, vemos, güey. Simón. Y mira, es el podcast más largo que hemos hecho hasta la fecha. Hasta la próxima. Adiós. Estuvo bien, ¿no? Estuvo perro.